aquí y ahora con Giorgio Frangiuti, el doctor. Giorgio, ¿cómo estás? Feliz de acompañarte el día de hoy y muchas gracias por la invitación. Ay, qué lindo eres. Gracias a ti. Y gracias a todos ustedes. Bienvenidos a todos, gracias. Y solamente porque ustedes lo pidieron y nos estuvieron escribiendo, solicitando al doctor Frangiuti, por ocasión especial íbamos a innovar este nuevo programa. Vamos a hacer 2 bloques, no va a ir y venir. ¿Qué tenemos por acá? Medicina, poder, crisis y conciencia. El doctor, hablar de ti es hablar del límite entre la vida y la muerte, pero también entre el límite entre la conciencia y el poder. Suena fuerte, ¿No? suena ¿Qué fuerte. dice el público? Hasta yo quiero conocer a ese güey. Pues sí, pero ¿qué crees? Está conmigo nada más y si ustedes lo quieren tener, tienen que pasar por mí. Yo les digo si son candidatos o no. Frangiuti, o sea, yo creo que cada vez que como los que vuelan aviones y los médicos, estar en las manos de alguien, o sea, que mi vida esté en las manos de alguien, rebasa todas las profesiones u oficios. De ahí surge Medical Impact. Como, ¿quieren que yo también les diga algo? O que el doctor lo diga. Mejor yo lo digo. Medical Impact no solamente surge como una institución, nace como una respuesta urgente al vacío, a los lugares a donde el sistema no llega, donde la política tarda y donde la vida no puede esperar. Surge del impacto real del cuerpo que cae, del que resiste, del que migra, del que sangra en silencio. Uf. Sin palabras. Suena más pesado cuando lo cuentas tú, pero Medical Impact es una ONG que lleva atención médica humanitaria a sitios de extrema marginación o difícil acceso. Ajá. En varios países de América Latina y África subsahariana. Entonces nosotros tomamos profesionales de la salud, psicólogos, nutriólogos, odontos, médicos, terapeutas físicos y los enviamos a los sitios más remotos del país. Estoy hablando de la selva Lacandona, la montaña de Guerrero, la selva Maya, a los desastres naturales, Otis, John, Eric, las inundaciones de Priscila ahorita en Veracruz, Hidalgo, y Puebla, you name it, y llegamos a donde sea. Y allá es donde ponemos prácticamente un hospital móvil. Es un hospital nómada que cada día va cambiando de lugar. Uh-huh. Ayer llegó el equipo de la 3ª Brigada de Veracruz en Poza Rica. Entonces ya sabrán que la afectación que tuvieron las inundaciones por allá estuvo muy pesado. Estuvo muy difícil, pero también hay esperanza porque hay muchos grupos como Medical Impact que estamos llevando atención a estas poblaciones. Más o menos, o sea, tú vas como con todo el equipo, con los que acabas de mencionar, y tú puedes quedarte ahí hasta que lo saques adelante, dejas a alguien, tú vas personalmente. Vamos y regresamos. Por ejemplo, en Otis hicimos 11 brigadas de manera continua. Íbamos una semana y media y se regresaba el equipo para reabastecer, porque se acaban los medicamentos, por ejemplo, o la gente se cansa. Entonces ahí van uno cada mes, un equipo como de 18 personas, y luego Pegayón. Bueno, pues casi mismos lugares. Entonces otra vez ahí vamos a Coyuca. ¿Cuáles son los lugares que pegó John? En la Costa Chica de Guerrero, en el mismo lugar que Otis, Costa Chica de Guerrero. Uh-huh. Entonces fuimos a atender otra vez 12 brigadas y en total se fue 23 veces al mismo lugar. Al año nosotros sacamos unas 70, 80 brigadas a distintas partes del país, uh-huh. Pero aquí sí tuvimos que repetir mucho. Ya más o menos para la 23 ya era desconectar porque tanto el gobierno como la población se estaba volviendo dependiente de nuestros servicios. Y pues eso sí es chamba del gobierno. Ellos sí deberían de tener profesionales de la salud para darle atención a la gente en Coyuca. Pero como decían, ahí va la ONG, ya no sostengo tanto, no hacen su chamba. Que ese es realmente el tema, ¿no? O sea, nosotros estamos para paliar problemas de acceso a la salud en lo que los gobiernos lo hacen.
porque Impact no debería de sustituir a los gobiernos, Claro que no. pero es en lo que te arreglas, en lo que logramos cobertura de acceso. Impact tiene que paliar la falta de acceso en los sitios más pobres del país. Oye, ya ves que a nosotros nos gusta indagar por otros ámbitos. ¿Qué tanto hay de cierto que lo que uno puede ver en redes? Digo tú porque por obvias razones tú has podido llegar a la zona de la afectación y tener la certeza de la información, ¿no? No lo que los medios distorsionan o malinforman. En el caso en particular de Otis y ha habido otros más donde la Cruz Roja se supone que a todos nos piden un apoyo, se pone en la Cruz Roja y la Cruz Roja llega a distintos lugares esta ayuda, los frijoles, las gasas, el alcohol, bla, bla, bla. ¿Es cierto que a veces el mismo gobierno hace que no lleguen a los lugares? Sí. ¿O que les ponen, Sí te ponen trabas. ¿Tú has visto? Sí, O sea, ¿qué has sí, visto? claro. ¿Qué has visto? En Otis, por ejemplo, es verdad que el ejército se puso a bloquear las ¿Verdad? carreteras para llegar a Acapulco. Y también es cierto que en algunas zonas el ejército sacaba a la población que quería ir a ayudar y les decían, no puedes pasar, danos tu acopio y te regresas. Mucha gente obviamente les dijo que no, pero hubo también personas que se dieron, que dijeron, bueno, pues si ya me voy a regresar a la ciudad, pues te doy lo que traía. Yo no pude ver personalmente a la Cruz Roja atender allá. Yo vi a Cadena, a Save the Children y a Un Kilo de Ayuda, igual que en el resto de los desastres que te acabo de comentar. A Cruz Roja desde hace rato que no me los topo en campo. No obstante, pues sé que allá tienen sus propias clínicas y oficinas, ¿no? Pero lo que dices, o sea, no es que la Cruz Roja vaya, sino que a nosotros, la ciudad, nos dicen llévalo a la Cruz Roja. Y la Cruz Roja a su vez entrega, no sé si a quién, pero bueno, estás contestando y justamente eso. O sea, sí es cierto que el mismo sistema bloquea, se pide la ayuda, Sí, que a ellos deberían de resolverlo, ellos deberían de hacerlo, y no nada más lo están haciendo, sino que aparte del pueblo lo estamos haciendo, lo entregamos creyendo hasta la y de ahí no llega y tan. Esa ahorita era la en respuesta. Priscila hasta cerraron el espacio aéreo. Ah. Nosotros íbamos a llevar en helicóptero a Ilamatlán, que quedó hecho una isla, que imposible entrar por tierra, y dijimos, bueno, nosotros podemos en lo que pasar por helicóptero, dejar al personal ahí y egresarlos ya sea por vía aérea, esto se llama puente aéreo, y si no, pues que se queden en lo que con los insumos que tienen hasta que se pueda reconectar por vía terrestre. Y el gobierno dijo, se cierra, solo vehículos oficiales. Entonces, lo cruel de eso es que se antepuso política sobre la vida humana, cerrando este espacio aéreo para que los altos niveles puedan tomarse su fotito, allá ayudando, y ya cuando me tomé mi fotito ya podían entrar personas o aeronaves civiles, pero para ese entonces pues la gente que se iba a morir ¿Ya se murió? ya se murió. Claro. Así es, no, pues gracias. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y antes que nada agradezco tu sinceridad. Pues ya vi. No, es que la verdad, a ver, todo el mundo lo sabemos. Y pues, no, o sea, no todos tenemos el mismo compromiso y uno tiene un compromiso personal. Y el personal es, sí se sucede y sí es, ¿no? Y hay que trabajar y hay que develarlo y hay que cada quien aportar lo favorable, ¿no? Ok, lo que estábamos mencionando, has estado en zonas de guerra sanitaria y también en salones diplomáticos de alto nivel. Y la pregunta inevitable aparece, ¿dónde se deciden realmente las vidas de millones? ¿En los hospitales, donde se lucha minuto a minuto? ¿En los congresos, donde se redactan los presupuestos? O opción 3, y ustedes pueden estar votando desde casa, opción 1, opción 2, y la 3 es, o en las mesas de poder, donde la vida a veces se vuelve estadística. Todas estas preguntas las hizo el público, Giorgio. Por eso es que dijeron, queremos a Giorgio 1 hora entera, o sea, 2:30. Pues ninguna de las anteriores. Ese tipo de decisiones se hacen muchísimo antes de que se llegue a un congreso. Esto es en mesas entre 3, 4, hasta lo mucho 6 personas que deciden presupuestos o que deciden
hacia dónde van políticas de los países. Entonces, ya que uno llega a las reuniones de alto nivel, las cosas, sí, pues eso también todos lo sabemos, ya se han pactado. Allá nada más se viene a apoyar o a desestimar las cosas que se van a firmar ese día. Esto lo empecé a vivir con mucha esperanza cuando empecé a ir a Naciones Unidas en el 2018 y 2019. Yo iba hasta con mi discurso preparado, pensando que iba a resonar en los oídos de personas que sentían lo mismo que yo, que hubiera insiders, ¿no? Gente que sueña, pero que también está consciente de la desigualdad que hay allá abajo. Y que yo hablando en esos foros, listo, ya conforme fui avanzando en la carrera fui viendo que las declaraciones políticas y los tratados se negociaban, también no, obviamente no ese día, ¿no? Pero mucho antes, meses antes. Si estamos hablando de Asamblea General, las declaraciones se negocian más o menos desde mayo, abril, y terminan de negociarse en agosto. Entonces, ¿para qué sirve ya, que yo esté? Nada. Exacto, ya de que nada. todos nos sentamos, ya que están todos los presidentes del mundo, no es para que se pongan a debatir unos contra otros, Nada más esto van a ya decir, quedó. Señores, así está el tema. Ajá, no, eso es súper real. Entonces, tenía yo que entender, bueno, entonces no es ir a hablar a esos foros, quizás sea en la mesa donde se firman los presupuestos y todo eso. Cuando me fui a esas mesas, digamos, a foro político de alto nivel, no, ahí ya estamos en la tercera revisión. Entonces, a ver, vámonos todavía más atrás, ¿en dónde empieza la negociación de esas políticas? Y así he estado durante mi carrera yéndome para atrás, tanto en Naciones Unidas como en los cabildos mexicanos, en la Cámara de Diputados o Senadores, cuando se debate una ley en el Congreso. Tú dices, ok, ese es el momento de levantar la mano y decir, no, es una locura. No, era antes, en la comisión respectiva de cada ley. Entonces vas ahí a pelearte. No, en realidad era antes, era con el diputado que la drafteó. No, en realidad era antes, era con la Junta de Coordinación Política que le dijo que la subiera. Ay, qué no, hueva. y así voy tratando de irme para atrás a ver quién es el que escribe la ley que a veces avanza el Ejecutivo. En esa búsqueda de la pluma secreta, de a ver quién es el que orienta el presupuesto, Cámara de Diputados ahorita que decías de presupuestos, ellos en este país ponen el presupuesto de salud. Entonces mi pensamiento inicial era, habla con ellos para ver qué pueden modificar, pero en realidad esto lo recomienda Economía y Hacienda. Ok, entonces vamos a buscar Economía y Hacienda, y así voy siempre tratando de encontrar en esta búsqueda aparentemente interminable, porque llevo 7, 8 años en eso, en dónde empieza, quién pone nuevo documento en Word y dice, se le pone 30,000 millones a tal, 25,000 millones a tal. Es ese primer documento, ¿quién lo hace? Todavía no lo averiguo, entonces ahí voy explorando. ¿En serio, en 8 años? Sí, pues es que primero empecé haciendo hasta leyes, empecé haciendo iniciativas en Chiapas, ahorita metí una en Yucatán, metí una ahorita a lo federal, de vacunación las 3, metí una en Paraguay, la ley de tuberculosis, metí una ayudé a meter en Paraguay, en Honduras y en Colombia. Entonces estoy tratando de encontrar eso. Llevo 7 declaraciones políticas en Naciones Unidas. Entonces sí me ha funcionado. Sí he encontrado algunos caminitos en donde tú puedes recomendar o sugerir, poner o quitar alguna tontería. Y me ha funcionado. Pero todavía para hacer cambios todavía más fuertes, tengo que irme retrocediendo a ver cuál es la mano que me hace la cuna, poniéndole así. ¿Qué cosas? Y todavía tienes fe, ¿verdad? Sí. Está lindo, ¿no? O sea, sí, pese lo que sea, pero sabes que estás en el camino correcto. Sí, ¿no? yo creo que voy a encontrar que no es un solo lugar, sino que múltiples lugares contribuyen a la creación de ese pequeño documento que se vuelve el presupuesto de una nación o de varias.
y que obviamente varios intereses son los que construyen ese primer Word o ese primer Excel. Entonces, ir identificando cuál es cuál y por qué hacen lo que hacen, me va a ayudar a saber cómo orientar o alinear no los voy a cambiar ni los voy a volver angelitos. Eso estoy consciente también. Me estoy enfrentando como a una maquinaria de intereses políticos y económicos, en donde quizá una pequeña fracción realmente es el interés de las personas. Pero de ese, moverlo a que sea un poquito más grande, cada vez es lo que es una lucha de largo aliento, pero que cambiará las cosas a futuro a pasos gigantados. No, me queda clarísimo. Oye, Giorgio, durante la pandemia tú estuviste como jefe de bioseguridad del Ejército Mexicano y bueno, estuviste caminando sobre una cuerda floja entre la ciencia y la política. Aquí como una pregunta que sería como un tanto incómoda, pero ¿hubo momentos en los que sentiste que la ciencia fue desplazada por intereses políticos? Sí, recibí... al final es lo que estabas diciendo, ¿verdad? Pero bueno. Estamos en Dark Side of the Mom. No, pero hablando del biberón, yo me recuerdo, nos llegaron cubrebocas hechos de pañal, recortados de pañal, al personal de salud en el ejército, güey. Así, exacto. Ver, let that sink in. Let that sink in. O sea, nos llegaron cubrebocas que eran prácticamente pañales recortados y termoplegados para que parecieran. Hubo muchas adquisiciones y mucha corrupción que se abrió cuando había escasez de insumos. Ustedes recordarán que en esos tiempos tener cubrebocas era como tener acciones y que el precio del cubrebocas, como el precio de las acciones de Tesla o de Nvidia antes de la crisis de semiconductores, se disparaba porque escaseaba los semiconductores a oferta y a demanda. Entonces gente empezó a acaparar cubrebocas y empezaron las ventas como si fuera Wall Street del cubrebocas, la vecina que tiene 1 millón de cubrebocas y que los vende a 250 pesos la pieza y que prueba de fondos, todo el mundo estaba aprendiendo a la casa de bolsa, versión cubrebocas, versión guantes, versión bolsas de cadáver. Sí, el mercantilismo de la salud salió a viva voz en la pandemia, pero eso permitió que muchos de esos cubrebocas y muchos de esos insumos sean piratas. A falsificarlos pues para vender más, y en eso, entre que los gobiernos estaban desesperados y también muchas personas en el gobierno y fuera del gobierno con hambre de dinero, empezaron a aceptar esos tratos, y nosotros estando ya en primera línea pues veíamos el resultado de esos tratos, que era utilizar los trajes de mala calidad, casi de algodón, durante turnos de 18 horas, de 16 horas, es imposible, sales bañado de sudor y eso es un día. Y nos quedábamos 90, 180 días atender casi diariamente ahí adentro. Entonces yo creo que la persona muchas personas que contribuyeron en ese acto masivo y civil de corrupción, antepusieron la salud, que paradójicamente sus propias familias se murieron por sus estupideces. Es en la salud en donde más tácito se ve el precio de la corrupción, porque tus estupideces cuestan vidas. Y pues lo vivimos. Hubo, por ejemplo, el famoso Aguasolam. ¿Qué es eso? Hay un medicamento que se utiliza como anestésico, el Midazolam, para inducir a una persona, digamos, a no sentir. Y entonces, entre y otros medicamentos hacemos que una persona se duerma para que podamos intubarlo y mantenerlo intubado. Pero empezó a llegar Midazolam que no hacía efecto, o hacía muy poquito efecto, y con una ampolleta normal de Midazolam, con Midazolam de baja calidad o básicamente pirata, por eso le decíamos Aguasolam, era como meterles agua, tienes que meterles 3 o hasta 4, entonces tanto gobierno como sector privado las compraba baratísimas, seguro hasta robadas, y a la hora de que lo ponías al paciente tenías que usar el 3 o 4 veces más del Aguasolam, entonces el hospital acababa gastando más por estos productos pues, chafas de la India o de otros países que nos enviaban medicamento barato.
lo barato sale caro. Y los hospitales pensaban, felices de que van a ahorrar millones y vendiendo ese mismo midazolam 3 veces el precio y en realidad gastaban lo mismo, pero familias suyas y de muchos otros se morían por esas estupideces. Entonces ahí es donde veía la política. Claro. Otro fue con las pruebas. Tenías a Tedros, el director general de la OMS, poniendo una instrucción tan fácil para todos los gobiernos del mundo. Test, test, test. ¿Te quedan preguntas? Haz pruebas y ya, haz pruebas para que puedas cortar la cadena de transmisión. Si yo sé que Sergio ahí atrás tiene COVID-19, en friega lo aíslo y no transmite, pero como no hacíamos pruebas, Sergio sale, va al camión, va al metro, transmite y entonces ya todo se esparce. Pero los políticos pues decían no hay que hacer pruebas porque entonces se va a ver realmente el problema. Y eso hizo paradójicamente mucho más grande el problema. Muchos gobiernos, Macron empezó a dejarse influenciar por fake news diciendo que el ibuprofeno empeoraba COVID, luego sale Trump diciendo que la hidroxicloroquina curaba el COVID-19, salió un grupo de médicos cubanos que decían lo mismo, luego nuestro gobierno que el detente y que yo les digo cuando salgan y yo no uso cubrebocas porque estoy de lejitos con tu tío Gatell, en Nicaragua salió a decir, nosotros no creemos en el COVID, aquí es política de los abrazos, en eso nos copiaron y fueron el mejor país del mundo en COVID, fue Nicaragua. ¿A qué te refieres el mejor? Entre comillas, es una sátira, porque esos brothers reportaban 0 casos diarios de COVID-19 en todo su país. Todos iban al alza, en todos los reportes mundiales iban al alza y Nicaragua siempre estaba en 0. Ellos decidieron no reportar y no hacer pruebas. Obviamente muchísima gente se murió, como en el Ecuador también había muertos en la calle. A mí me consta que aquí también hubo muertes en la calle. ¿En dónde lo viste? Ay, por Dios. Ay, dilo, a ver. No, pues vivo en la Ciudad de México, o sea, que la gente no pudiera salir a la calle porque todo estaba bloqueado. Pues hay gente en situación de calle. ¿Dónde crees que se moría esa gente? ¿En el hospital? Pues claro que no. Bueno, no lo sabemos, pero como tú sí tienes migrantes, albergues. Y no, migrantes. Pues claro Cuéntanos, que hubo gente que se murió en la calle. Cuéntanos de los migrantes, porque es que es lo que te digo, a mí lo que me parece muy privilegiada, al menos de mí, de todos nosotros, es que como tú sí tienes ese contracampo, que nosotros no, pues nosotros queremos que nos cuentes todo, tenemos muchas inquietudes de saber. Pero ¿Tú solo sí has 30 visto? minutos. Ese es el Mira, rollo. lo que vamos a hacer es que, ya lo habíamos dicho desde el principio de la entrevista, como ustedes lo pidieron, al doctor Giorgio lo vamos a tener un 60, o sea, 2:30, y pues bueno, hasta que lo explotemos. ¿Dónde viste los muertos? Yo estaba dentro de los migrantes, porque si uno acá en su casa no dimensionas, ahora imagínate un tema migrante, estás en la calle. No, pero no confundir, yo estaba trabajando en Sedena y yo no salía a la calle a atender migrantes. En ese entonces sí, yo tengo Medical Impact, pero yo estando en el campo militar 1A, a mí me tocaba trabajar el sexto grupo de morteros. Entonces ahí sí llegamos a atender migrantes. Está el campo militar 1A y en la puerta 2 a la derecha hay un pedazote que era un campo para infantería. Ahí se albergaban soldados y personal de infantería para salir a entrenar, marchar, no sé, cosas de militares. Sí, sí, sí. Y entonces ese pedazo, ese edificio, lo reconvertimos para hacer un hospitalote de COVID. Más atrás hicieron el batallón 86, que se lo transformaron en hospital, a Chivatito en otro lado ahí por Presidencia, o más bien por Los Pinos, también se convirtió a un hospitalote de COVID-19. Entonces a mí me tocaba el sexto grupo de morteros, que fue el primero en quedar listo para dar atención. Ya después fue Chivatito y luego el 86. Y ya luego todos esos se volvieron un protocolo gigante. El primer protocolo lo escribí yo. ¿Qué era eso, Yorio? ¿Qué? Ese primer protocolo, o sea... ¿Qué hacer? Eso. Yo le puse el instructivo al ejército de cómo hacer un hospital para una enfermedad que no conoce.
Y eso lo hice en base a una experiencia que tuve hace como unos 12 años de ébola en África. Entonces, yo no estudié bioseguridad y fui súper claro antes de que dijeran, ay, el experto. No, pero yo lo viví, no lo estudié. Y yo agarré las experiencias de lo que se hizo en ébola para contener la cadena de transmisión allá. ¿Qué año fue lo de ébola y qué fue lo que viste que te hizo compartirlo y modificarlo para México? ¿En qué año fue ébola y qué fue lo que viste? Ébola empezó desde el 76, pero la que yo viví fue en el 2014. En el 2014 hubo un brote muy grande que vino primero más o menos del este de África, por ahí del Congo. Del Congo migra hacia Costa de Marfil, Liberia y Nigeria. De ahí baja un poco a Níger y ya, pues ahí empieza a reventar. Y lastimosamente se hizo al interés público e internacional cuando se infectan estadounidenses y un par de españoles. O sea, hasta que no hubo gente blanca infectada, no importó al planeta. Ay, qué fuerte. Ajá, como la crisis de Sudán. Ahorita Sudán es el genocidio más grande que tenemos del siglo. Nadie sabe. La masacre de Sudán se ve desde un satélite. Tú puedes ver manchas de sangre y colectas de cadáveres desde vía satelital. Ahorita en Sudán y a nadie le importa, porque es África. Igualito pasó en ébola. Pero al menos pude ver cómo en ese entonces se ponía un hospital campaña de COVID-19 y vi las rutas, vi el manejo de cadáveres, vi el manejo de aguas y desechos, de cómo alimentarlos, cómo sacar los platos, todo eso, cada detalle, a dónde van al baño, porque en ébola todo, absolutamente todo te contagia. Todo, saliva, tocar, superficie inerte, líquido vaginal, semen, todo. Tú te vuelves un transmisor de esa enfermedad en todo lo que hagas. Flush, ébola. Y como en COVID-19 al inicio, pues no sabíamos nada, era un virus nuevo, nuevo para la humanidad, difícilmente te podía decir, pues solo ponte un cubrebocas. Al inicio era poner el protocolo de ébola, casi, porque ébola también es muy difícil. ¿Cómo era el protocolo de ébola? Pues te tienes que poner doble todo. Astronauta. Casi. Es con escafandra, doble guante, con cinta canela y ahí va otro. Es muy pesado ese control de bioseguridad. Entonces yo lo aligeré un poquito más, ese proceso de ponerte el equipo de protección personal y quitártelo, se llama donning y doffing. Donning te lo pones, doffing te lo quitas. Y la gente en ese entonces, en la crisis de ébola, se moría más, profesionales de la salud, en el doffing, cuando se quitaban el equipo. Porque digamos que si yo me voy a quitar un casco, uno de moto, no sé, hago así, me agarro la cara, ya me contagié. O me quito los guantes, me da comezón, ya me contagié, me rasco la cara, ya me contagié. Entonces ese protocolo es un arte, es un baile de cómo quitarte todo esto sin que la superficie de tu cuerpo toque la parte que estuvo expuesta al paciente. Porque los pacientes vomitan, los pacientes lloran, te salpica sangre. Estornudan. ¿Cómo hago para que eso no lo inhale, no lo toque cuando me estoy quitando el equipo? La gente se desesperaba y cuando se lo quitaba, se contagiaba y acababa muerta. Entonces, el salvarte de ébola, el salvarte de COVID era paciencia en el proceso del doffing y mantener el respeto al protocolo. COVID y Sedena funcionaron muy bien porque los militares hacen caso. Y si no hacen caso, los arrestan. Yo tuve que recomendar arrestos de muchas personas allá adentro que porque metían su celular, y en ese entonces pues no sabíamos si había transmisión por superficie inerte. Entonces, entre que sí o no, tú no vas a poner en riesgo a todo el pelotón porque no pudiste esperarte a ver Watts. Entonces, arréstenlo. Y sí iban y arrestaban a esa persona y los encuarentenaban. En mi hospital nadie se murió. En mi hospital no hubo
uno solo que cayera. ¿En qué año estuviste? En el mero inicio. Yo fui de las primeras contrataciones de Sedena, en el 2020 marzo. Entonces, ese primer protocolo yo lo escribí y se empezó a permear en el resto de los batallones y de Chivatito, etcétera. Vaya. De todo, del Hospital Central Militar. Ese primero lo hice yo y por eso López Obrador me dio una condecoración y luego... Pero platícales, por favor, en la cámara, ¿qué te dieron? No, una condecoración a Miguel Hidalgo. Dieron muchas, pero a mí la mía fue por el primer protocolo de COVID del Ejército. Y luego el secretario de la Defensa, en ese entonces Luis Crescencio Sandoval, me dio el mérito de plan de N3. Y luego Claudia Sheinbaum y Gatell me dieron el mérito de la Ciudad de México. Entonces, eso estuvo chido, pero fue por ese protocolo, porque ahí hablas de trascendencia. Yo puedo estar día y noche atendiendo pacientes y podré atender a 20, 30 por día a lo mucho y a matarme. Pero con ese documento salvé quizá a millones. Qué buena onda. Eso es lo chido de salud pública. La parte padre es cuando alguien dice, mi pensamiento, mi política, mis intereses son más importantes que las instrucciones de acá. Entonces íbamos al centro Banamex, por ejemplo, y había un neurocirujano, ya sabes, con los ceguitos que no tienen los médicos, que ninguno tiene ego, ¿no? Entonces ese brother, como obvio lo sabe todo, se fue al comedor del hospital con el traje recién salido del área contaminada, se quita el gorrito como si estuviera saliendo a esquiar y se pone a comer ahí, el idiota. Ese güey inició el primer contagio masivo del City Banamex. Es que ahí es donde el ego supera a la ciencia. Tuve en Sedena una ocasión en donde un alto nivel que teníamos en una cama decidió salirse a fumar. ¿Enfermo? Sí, güey. No, entonces, un enfermo, un internado, pero un alto nivel del ejército, güey. Sí, eso sí pasó. Se para y se sale por la entrada principal y se pone a fumar. Los militares respetan muchísimo las jerarquías. Entonces, un coronel, un teniente coronel no le puede decir a ese güey, oye, regrésate. Es la famosa sabiduría militar. Ellos no le pueden decir qué hacer, pero pues, yo no soy militar. Entonces, yo sí salí casi a mentarle la madre a esta persona y a decir, te regresas. Y sí le dije a un militar de alto rango, te regresas, papá. Y estaban los dos liderando así como de lejitos un poquito. Así como puta. Pero tengo que estar con claro, soy el médico. con mi general, ¿no? Sí. Con miedo. Ellos, el que lideraba ese campo, Waldo, me regaló unas botas de paracaidista. Y eso me lo dio muy simbólico. Me dijo que esas botas se les llaman las moriremos juntos. Sí, hermoso. No, es que me encanta. Hermoso, y me dijo, hermoso, sí. Es que es muy poético, porque aquí si algo fallaba, moríamos todos. Es que está cañón. Y sí, en los militares, o sea, creo que tu poder y tu magia y tu expertise conjugándolo con los militares, pues hicieron una amalgama perfecta en el sentido que te dejaron hacer lo que tú sí sabes, con el by the book, con la rigidez y con el aquí no, y por eso es que se pudo lograr. Por eso hubo 0 muertos. No compitieron, claro. Sí, aquí no fue ese hospital funcionó porque el poder le escuchó a la ciencia y lo acató. Excepto con este brother, pero en su gran mayoría. Arrocitos, ¿no? Sí, en todos lados. Piedrita y pues, es gente y la gente pues, es tonta a veces, no escuchan porque piensan que lo saben todo. ¡Qué locura!